empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Esta mañana abordaremos varias temáticas de interés nacional y que han ocupado espacios en los diferentes medios de comunicación del país. Conoceremos a fondo la serie de programas que lleva adelante la Corporación Financiera Nacional en beneficio de diferentes sectores de la economía del país. Estará con nosotros el titular de la CFN, Camilo Samán. De igual manera trataremos con detenimiento un tema que ha sido maltratado por ciertos sectores de la prensa nacional, las reformas al Código de Procedimiento Penal. El ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, explicará con detenimiento el contenido de estas reformas que durante 6 meses aproximadamente trató la Comisión Legislativa y de Fiscalización. En esta edición también presentaremos los principales acontecimientos que han ocurrido durante la presente semana. El Ciudadano TV, el programa de la Revolución Ciudadana, le da la más cordial bienvenida en este día domingo. Muy buenos días, amigos, soy Silvia Naranjo, bienvenidos. Hoy compartimos 60 minutos de información en este su programa El Ciudadano TV. Les habla Paula Camposano para iniciar con el detalle de la información. Queremos agradecer por sus múltiples visitas al portal oficial del gobierno www.elciudadano.gov.es, donde usted podrá conocer paso a paso la gestión del régimen. Esta semana, la edición impresa del Ciudadano nos explica sobre la reconstrucción vial, una de las obras más grandes del gobierno, más de 2.000 millones en 2 años. Además, sobre el instructivo que regulará a fundaciones del país. El proyecto ITT puede ejecutarse si se ajusta al protocolo de Kioto, entre otros temas. Por otro lado, la superintendenta de bancos, Gloria Sabando, justificó los mecanismos extraordinarios de pagos para la banca cerrada, explicando que todo lo actuado por la entidad a su cargo está dentro del marco legal y la verdadera intención es recuperar el dinero del Estado. El propósito de esta resolución, aprobada por unanimidad por la Junta Bancaria como órgano colegiado de la Superintendencia de Bancos y Seguros, luego de un análisis amplio y detenido, no es como en forma irresponsable y perversa se especula, favorecer a los morosos que nunca pagaron, ni mucho menos a personas o empresas que registran créditos vinculados con instituciones financieras en liquidación. La resolución de la Junta Bancaria se dirige a propiciar las condiciones necesarias para los que deben, paguen en el marco de la ley y con ello beneficiar al Estado recuperando deudas que hasta el momento y con los procedimientos aplicados no han sido cobradas. El objetivo es, repito, una oportunidad para que los deudores paguen y el Estado cobre. Desde el lunes 6 de abril, el IES inició un proyecto piloto con su call center para entregar turnos a los afiliados y jubilados para 3 hospitales y 6 dispensarios médicos en Quito, Cuenca y Guayaquil. Se puede obtener el turno de forma manual y a través del call center. Esta es una etapa de prueba que será mejorada. El horario de atención del call center es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Esta semana que inicia habrá nuevas teleoperadoras trabajando conjuntamente para evitar congestiones. En otro tema, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, desde la cabina de Carondelet, explicó que la inversión gubernamental en el sector ha sido de 274 millones de dólares en infraestructura educativa, lo que ha significado un crecimiento en el sector. En el año 2006, la inversión subió a 76.9 millones de dólares. ¿Qué había sucedido? Y esto la ciudadanía tiene que saberlo. ¿Qué había sucedido? Que a mediados del año 2005, el entonces ministro de Economía, Rafael Correa, envió la ley que modificó la composición del FEIREP. Y entonces pudimos utilizar esos recursos, y entonces en el año 2006 hubo recursos para invertir en educación. En el año 2007 y en el año 2008 hemos invertido 274.7 millones de dólares.
274.7 millones de dólares. Comparado con los 14 millones de dólares o 13.8 millones de dólares del periodo del coronel Gutiérrez, estamos hablando de 20 veces más en la inversión en la reparación de infraestructura educativa. Eso es algo nunca visto en la historia de la educación ecuatoriana, y tengo que decirlo así porque así mismo es. Ahora, justamente como habíamos anunciado hace pocos momentos, se encuentra con nosotros el titular de la Corporación Financiera Nacional, ingeniero Camilo Samán. Con él vamos a abordar varios temas que son de mucho interés, especialmente en estas circunstancias en donde se ha dado a conocer que la situación del desempleo en el país ha crecido, especialmente en los últimos meses, entre otras causas por la crisis económica internacional. Ingeniero Samán, bienvenido al Ciudadano Televisión. Gracias, Marco Antonio. ¿Cuál es la alternativa entonces que en esta circunstancia la CFN está presentando a la población en general en tiempos de crisis? Bueno, la alternativa que estamos presentando nosotros como CFN obedece a dos circunstancias clarísimas. La primera, está subiendo el desempleo obviamente por una crisis que no es causada por nosotros, equivocadamente como dicen otros, que el gobierno nacional está subiendo el desempleo. O sea, no es así. El desempleo sube gracias a todas estas crisis que vienen hace algunos meses y que no nos habían afectado. Pero sí hay desempleo. Hay un desempleo creciente, pero ¿cómo lo podemos solucionar cuando tienes otro problema también, que es una liquidez decreciente? Hay una solución para esto, que es la asociatividad. Es el crédito asociativo que la Corporación Financiera Nacional lo viene manejando ya desde algún tiempo y que ha logrado hoy en día tener una colocación de cerca de 19 millones de dólares, pero a los pequeñitos productores que se asocian y que no necesitan garantía física. Entonces expliquemos a la comunidad, una persona o un grupo de personas que pueden asociarse para solicitar un crédito a la CFN, bajo qué circunstancias, cómo y cuándo. Bueno, las circunstancias son que ellos sean mínimo 5 asociados, el crédito es hasta 20.000 dólares, y lo más importante, no hay garantías físicas. Esto de que antes estas personas iban a un banco o a cualquier parte y le pedían su récord de la central de riesgos y sus garantías, eso ya no va más. ¿Pero cómo se garantizan ustedes el retorno? Porque es una garantía quirografaria, es una garantía cruzada. La agrupación se garantiza a sí misma. Si uno de ellos no paga, los otros tienen que pagar por él. Pero yo quiero especificar una cosa. La tasa de mora, que tanto se publicó en algún diario por ahí de que... Es como decían, botar la plata. Que botábamos la plata irresponsablemente. ¿Tú sabes cuál es la tasa de mora, de moratoria que tenemos nosotros en este crédito asociativo? 0,4%. O sea, menos del 1%, menos de la mitad del 1%. Eso es una tasa que no se ha visto ninguna vez. Ni siquiera Mohamed Yunus, que tiene este crédito asociativo en India, que lo desarrolló y que es tan famoso, tiene una tasa del 2.5. Nosotros estamos saliendo con una tasa de 0,4. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido un mercado ávido de este tipo de créditos, un mercado que ha estado viviendo de los informales, por no decir otros términos, y que han venido pagando tasas del 20 al 30% mensual. Entonces, cuando se encuentran con una tasa del 8,5% mensual, cuando se encuentran que alguien viene y les da 20.000 dólares para que a cada uno, para que una sociedad puedan producir diversas cosas, ellos lo agradecen y lo respetan. Es decir, las 5 personas que se reúnen no necesariamente deben tener un solo nicho de negocio, sino algunas circunstancias, o cómo es un Todos poco... tienen el mismo negocio. Ya. Por ejemplo, todos son lecheros, como en el caso de Tulcán, o todos crían cuyes, como en el caso de Loja, o todos tienen paja toquilla, como en el caso de la península, o todos tienen palma ¿Ustedes califican africana. El negocio? Claro, pero a través de la rentabilidad, todos los análisis los hacemos nosotros responsablemente. Quiero decirte que el sistema de riesgos que tiene la CFN es uno de los mejores del país. Por eso es que tenemos los números que tenemos, y por eso tenemos las utilidades que tenemos, y por eso tenemos la baja morosidad que tenemos. Entonces, esto lo analiza la CFN y lo conduce un ente operador. Ese ente operador es el nexo entre el asociado y la CFN. Pero esto es un tema interesantísimo, porque con poca plata se sirve a muchas personas. Hemos servido 600 asociaciones, y en general, entre estas 600 asociaciones, más o menos 4.000 pequeñísimos productores. Esos 4.000 productores son gente que ese dólar que tú le das equivale a 30 dólares que colocarías en el sistema industrial. Ahora, ¿cuánto de esta circunstancia, cuánto de este recurso que está llegando al país a través de la CFN directamente a los asociados ha reducido un poco el desempleo? Bueno, el efecto es inmediato. El efecto es inmediato porque
En general, por ejemplo, aquí tenemos cerca de 5.000 beneficiarios en el crédito normal SFN y cerca de 4.000 solamente en asociación. Entonces, esto que genera más o menos unos 20.000 empleos directos, esos 4.000 personas, porque cada una va a contratar más cosas. ¿Qué sectores se han visto más beneficiados? Mira, tenemos agricultura, tenemos artesanía, tenemos turismo. Las personas que reparten, por ejemplo, que venden las cosas en la playa, en Salinas, tienen una asociación y tienen un crédito de la CFN. El que hace bloques, el que siembra cebolla. Entonces, todos ellos, o sea, todos los sectores. Hemos estado personalmente, yo fui a Tulcán a ver un tema de asociatividad con los que tienen negocio de leche. Entonces, todos los sectores, agrícola, artesanal y turístico, básicamente están atendidos. Tenemos este tema está debidamente promocionado, el país conoce. Lo estamos promocionando, lo que pasa es que vamos al revés, o sea, vamos con los resultados a decirle, promocionémoslo. Hoy en día nos estamos asesorando mejor, estamos creciendo en asociatividad y como te repito, si tú tienes una liquidez decreciente y si tienes un desempleo creciente, ¿cuál es la solución? La poca liquidez que tienes, inyectarla directamente a aquellos focos que van a crear trabajo. Eso son la asociatividad. Vamos a hacer una pausa en este momento. Usted está mirando El Ciudadano Televisión y luego vamos a regresar con la segunda parte de la entrevista y este diálogo con el ingeniero Camilo Samán, titular de la Corporación Financiera Nacional, abordando otros temas, otros puntos de vista respecto a esta posibilidad que tiene usted de poder acceder a un crédito y poder montarse su negocio. Enseguida regresamos. Este es El Ciudadano Televisión, el programa oficial de la Revolución Ciudadana. Recuerde usted que puede visitarnos también a través de nuestra página electrónica www.elciudadano.gov.es. Allí conocerá más detalles de este programa y por supuesto de toda la gestión y todas las noticias del gobierno nacional. Antes de continuar con esta segunda parte y el diálogo con Camilo Samán, vamos a presentar un video que nos ha preparado nuestra periodista Catalina Llanes. Ella dará a conocer algunos aspectos relevantes que también estaremos comentando de inmediato. La Corporación Financiera Nacional ha canalizado sus recursos al sector productivo del país a través de sus líneas de crédito que beneficia a pequeños, medianos y grandes empresarios. El sector transporte, uno de los más beneficiados con el programa de renovación del parque automotor, permite que 534 transportistas hoy sirvan a sus usuarios y se movilicen por las calles de la ciudad con unidades nuevas. A continuación, un informe. La Corporación Financiera Nacional, durante el primer trimestre de 2009, ha entregado más de 163 millones de dólares en préstamos para el sector productivo. El programa de gobierno de renovación del parque automotor, solo en lo que va del año, tiene 534 beneficiarios. Sin embargo, desde el inicio del programa en septiembre de 2007, existe un total de 1.543 vehículos financiados por un monto de $20.955.781 dólares. Un Chevy Taxi normalmente cuesta $12.200 al público. Estos vehículos le están saliendo exonerados en $8.800 al taxista. Entonces por ahí empieza el beneficio. Y el otro beneficio es obviamente el crédito a través de la Corporación Financiera Nacional, que son créditos que están con tasas realmente mucho más bajas que en la banca y en el sector financiero en general. La CFN financia hasta el 100% del valor total del vehículo, a una tasa de interés que va desde el 9.25%. Así, si los montos de solicitud de crédito son inferiores a $20.000, la garantía es del mismo vehículo y un garante quirografario. Mientras que para créditos mayores de $20.000, la garantía es del mismo vehículo y un bien mueble o inmueble adicional, pero en ningún caso sobrepasará el 125% del crédito otorgado. Otra de las líneas de crédito son los asociativos, programa denominado 555, que constituye la entrega de préstamos a grupos de agricultores, artesanos o turísticos que tienen una actividad en común. Por ejemplo, en el Cantón Oña, provincia de La Suay, en asociación con la municipalidad se entregó 47 microcréditos dedicados a la crianza de cuyes, tomate de árbol, ladrillos y mora. Cuando golpeamos la puerta a la Corporación Financiera Nacional,
se nos abrió y fue como prenderse realmente la luz para lograr que en el camino se pueda unir grandes aliados para que se logre estos objetivos. El cambio nuestro que tuvimos fue primeramente mejorar como usted la ve. Todo esto es todo nuevo. Parar más hornos, cambiar los techos, producir más. Cuando haya apoyo, en este caso del gobierno, nos ha apoyado a la gente campesina. Este canto es el más pobre del país. Y ahora nosotros nos sentimos orgullosos de haber tenido esta asociación y haber tenido esos préstamos. Hasta la fecha se han atendido a 482 grupos asociativos por un monto superior a los 20 millones de dólares. Otros de los sectores a los que esta entidad financiera también ha otorgado créditos son la industria manufacturera, la construcción, vivienda, pesca, turismo y comercio. Catalina Llanes, Ciudadano TV. Ha sido bastante gráfica este reportaje de Catalina Llanes y justamente estamos dialogando sobre esos temas. El que llama mucho la atención, ingeniero Samán, es el crédito automotriz. ¿Cómo se ha desarrollado esta circunstancia? Bueno, esto es importante porque demuestra que las diferentes instituciones del gobierno pueden trabajar juntas y hacer un resultado eficaz. Por ejemplo, en el tema de transporte, tenemos mejores carros, nuevos, mejor servicio para el público, más seguridad y menos polución. Y el sistema hace que cuando se chatarriza el vehículo, se le pague al dueño de ese vehículo antiguo mucho más de lo que le paga el mercado. Están los diferentes segmentos de transporte: taxi, carga liviana, escolar, urbano, interprovincial y pesado. Así es. En lo que compete a la CFN, nosotros tenemos una tasa preferencial para ellos y un crédito que va hasta 8 años plazo según el tipo de vehículo. Entonces, eso ha tenido buenos resultados, vieron las cifras ahí. Eso va a seguir creciendo y vamos a seguir renovando el sistema automotriz del país. Entonces, ¿Cuántas unidades han salido bajo esta premisa de los datos actualizados que yo tengo luego de haber hecho ese video, son cerca de 2.000 vehículos entre todos los tipos que se han entregado, con más de 34 a nivel nacional. A nivel nacional. Y tú has visto pues todos los diferentes eventos que ha organizado la CFN junto con el MIC, en los cuales se ha ido entregando estos vehículos. Y esa es otra manera de crear empleo directo. La pregunta que también se hace la comunidad es ¿por qué no había antes este tipo de posibilidades de la Corporación Financiera Nacional? Porque la CFN no es que recién comienza a aparecer hoy, bueno, ha existido siempre. Sí, yo creo que el enfoque que se le está dando hoy a la CFN es importante. Banca pública con efecto social, no banca pública con efecto de rendimientos financieros. Banca pública que vaya directo a los sectores donde el sector privado bancario no llega. Asociatividad, pero que transporte. No sea pérdida, es decir, que no sea nosotros mal tenemos negocio. Utilidades, exactamente. Nosotros tenemos utilidades, pero no es nuestro fin. Nuestro fin es crear más trabajo, inyectar dinero para que el sistema siga funcionando y haya más consumo, y al haber más consumo haya crecimiento de la economía. Como bien lo dice el video, en lo que va hasta en el primer trimestre de este año, la CFN desembolsó 163 millones de dólares. Es más, hasta la fecha de hoy llevamos ya 169. Entonces, ¿cuánto se desembolsó en el año pasado, en el primer trimestre? 45 millones. O sea que hemos cuadruplicado los desembolsos de un año al otro en el primer trimestre. ¿A dónde van esos 163 millones de dólares? Curiosamente, a las cuentas de los beneficiarios que la tienen en el banco privado. Entonces, le estamos dando liquidez a la banca privada, aunque no lo quieran reconocer. Le estamos dando plata al sistema porque eso se va a transformar en consumo. Ese consumo se va a transformar en ventas. Esas ventas se van a transformar en IVA y en impuesto a la renta. La pregunta también es, en este momento de crisis, ¿es posible seguir sosteniendo ese nivel de inversión? Tenemos que sostenerlo. Estamos con los créditos que tenemos hasta 300 mil dólares, que se demoran 20 días en salir, estamos cubriendo el 70% de nuestros clientes. Y con un crédito que llegue hasta 500 mil dólares, estamos cubriendo el 84%. No es que la gente tiene que hacer demasiado papeleo, esperar demasiado tiempo para ver si es posible tener... Así ha venido siendo, y tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Así ha venido siendo, y todavía tenemos muchísimas cosas. La gente se desobliga y no busca. Estamos justamente cambiando todo lo que el famoso BPM, que es toda la plataforma de información de la CFN, estamos cambiando todos los sistemas operativos y lo estamos haciendo ahora con un scoring que es mucho más rápido y mucho más eficiente. Ya no se tiene que hacer 20 análisis. Cualquier crédito directo que sea menor a 300 mil dólares ya no necesita proyecto. Por lo tanto, ya te evitas al proyectista y te evitas al señor que te dice yo le cobro tanto pero le saco el crédito. Eso es uno de los grandes males. Hay otro componente importante que es socio-empresa. Sí. ¿Cómo se desarrolla esto? Socio-empresa es curioso porque es la primera vez que la banca pública ya deja de ser crédito y comienza a ser inversionista.
En socio empresa no hay crédito, hay inversión. Ya. Es decir, yo quiero montarme un negocio. Sí, la corporación. Nosotros te invertimos hasta $200.000, nosotros vamos a medias. Ahorita está el mecanismo está con 75%, pero realmente tenemos que ponerlo hasta el 50%. Obviamente superando todo ese tipo de análisis, el plan de negocios y todo eso. Entonces, la CFN invierte contigo, somos socios, esos son negocios innovadores y que sean monitoreados por universidades o por agencias de desarrollo. Entonces, al juntarse los dos, no hay crédito, por lo tanto no hay garantías, por lo tanto solamente la inversión. Hay una inversión que entonces la CFN viene a ser parte del negocio como socio. Exacto, por eso se llama socio empresa. Entonces luego, a lo largo del tiempo, la CFN comienza a recibir por parte del socio la compra de sus acciones, desinvierte la corporación, invierte el socio y el negocio queda a la larga, a lo largo de 5 o 8 años, queda en manos del propio socio. ¿Y cómo ha despertado el interés de la comunidad? Tenemos que jalarle la oreja a algunas personas, inclusive a las universidades, pero vamos a seguir trabajando duro, le estamos haciendo cambios. Es decir, que no entienden todavía cómo es el concepto. Tenemos que irlo puliendo, es un tema completamente novedoso en el país. O sea, no ha habido nunca una banca ni pública ni privada. Es que también la gente se pregunta, yo quiero que me dé el crédito, pero no que sea parte de mi negocio. Entonces por ahí hay un problema. Esto aplica, no, si quieren crédito, felices de la vida. Esto aplica a aquellos jóvenes recién graduados de la universidad que no tienen récord bancario, que no tienen capital, que no tienen nada, pero tienen una buena iniciativa. Socio empresa aplica para emprendedores. Para emprendedores con novedad. Puede ser un negocio en marcha, pero que innove algo. O que le pongas una tecnología, que le ponga algo nuevo, o un negocio nuevo. Eso viene a criterio de ustedes. El primer caso que tenemos ya, el caso de las carteras que tienen luz interna, que tú sabes que una cartera de la mujer puede ver cualquier cosa. Así es. Entonces abres tú la cartera y comienzan a revolver todo. Ahora no, ahora con la lucecita pueden identificar dónde está lo que hay adentro. El objeto. Pero sí, tenemos que mejorar mucho todavía con socio empresa porque es un producto novedoso y estamos haciendo los ajustes necesarios. Hemos hecho una revisión importante de lo que hace la CFN. Gracias por su presencia. Gracias a ti. Gracias, muy gentil. Bueno. Hacemos una pausa en este momento, vamos a volver más adelante. Recuerde que estará con nosotros el ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, dialogando sobre un tema de permanente interés. Este es El Ciudadano Televisión. Al volver, el ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, explica los beneficios de las reformas al Código de Procedimiento Penal. Ante la preocupación de la ciudadanía por los efectos de la crisis económica y que podría generar una disminución de las plazas de trabajo, el Gobierno Nacional impulsa una estrategia para generar cerca de 80.000 nuevas plazas de empleo. El presidente de la República, Rafael Correa, durante una entrevista concedida al Ciudadano TV, aseguró que la tendencia de desempleo en el 2008 decreció al igual que el subempleo. En otras palabras, mejoró la ocupación y la calidad del empleo. De empleo. Y tiene 3 ejes. Promoción de empleo, lo que se llama empleabilidad, mejorar las capacidades de los ciudadanos para ser empleados y protección a las familias y a los que pierdan su empleo. En el primer eje hay muchas estrategias, programas puntuales del gobierno a nivel de turismo, pequeñas empresas, etcétera, para crear nuevos puestos de trabajo. Se piensa crear 80.000 nuevos puestos de trabajo con estos programas del gobierno, que entre otras cosas implica crédito de la banca pública. Tenemos 150 millones de dólares para estos sectores para promocionar el empleo. Pero aquí es clave otro punto. Cuidado, ciudadano, es que aquí se dice cualquier cosa. Aquí es clave continuar con la inversión pública. Es uno de los principales motores para generación de empleo en el país. Y hay gente que nos dice que en esta crisis hay que disminuir inversión pública. Eso es una barbaridad. Bueno, para este primer punto se ha creado el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, así como el Comité Interinstitucional para proteger el empleo ante la crisis. En el segundo punto, empleabilidad, aquí es básicamente capacitación. Capacitar a la gente, los cambios tecnológicos cada vez más rápidos en el mundo, hacen que muchos sectores, fuerza laboral, queden desfasados. Por ejemplo, por darle un ejemplo, el tipógrafo en una imprenta, el que ponía los tipos, ¿verdad? Bueno, hoy todo eso es automático. Ese señor, si no se lo capacita, claro, si no se lo prepara, queda fuera del sistema laboral. Entonces estamos en un programa inmenso de capacitación, de certificación. ¿Es programa a nivel nacional? Sí, señor. De certificación, y todo esto estaba destruido, ¿verdad? Ya. Y de información para coordinar necesidades de empleo. Yo busco una persona con estas características y
las personas que tienen esa característica. Ya a través de estos sistemas, que son informatizados, hemos colocado más de 3.000 personas en puestos de trabajo y están registrados cerca de 14.000. Y lo tercero, el tema de la protección social, mejora de ingresos. A ver, aquí viene lo de los fondos de reserva, que es mensualizarlo. Ahora yo escucho todas las barbaridades del mundo, ¿verdad? Que se está destruyendo el ahorro de los trabajadores, pero qué barbaridad. Está desapareciendo. Está desapareciendo. Oiga, si en vez de darle un sueldo cada año, yo se lo doy mensualmente, usted decide pues si se lo gasta o ahorra, pero no estoy predicándolo en absoluto. Mejor, más aún, lo estoy beneficiando porque tiene la libertad de elegir. Esa libertad de elegir que tanto proclaman los que hoy critican todo esto, porque están, en todo van a decir no al gobierno, ¿verdad? Pero una medida muy buena, la mensualización de los fondos de reserva, el seguro de desempleo, con participación del Estado, para que usted, si tiene 2 años de aportes al IES, 3 meses desempleado, pueda tener hasta 2 canastas básicas, $1.024 de seguro de desempleo, tenga o no tenga su plata en la cuenta individual, porque el resto lo cubrirá el Estado, ¿verdad? Y están todas las prestaciones sociales, educación gratuita, hospitales, etcétera, para que una persona, si ha dejado de trabajar, así no tenga ingreso, tenga acceso a esos servicios públicos de base. Por otro lado, la secretaria nacional del Migrante, Lorena Escudero, junto al director de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Andrés Martínez, anunció nuevas medidas para beneficiar a los migrantes ecuatorianos en el exterior, como resultados del plan Bienvenidos a Casa. Se trata de nuevas reformas de exoneración de impuestos para traer vehículos y equipos de trabajo de los compatriotas en el exterior. Recibimos emails del ciudadano dentro y fuera del Ecuador. De inmediato compartimos varios de ellos. Wilson Vargas, desde Alemania, dice: Señor economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador, yo veo que sí está cambiando positivamente el país. Tengamos paciencia y esperanza para un nuevo Ecuador. Trabajemos todos juntos y esta patria será mañana el sueño del amor. Tenemos otro correo de Edwin Echeverría sobre los fondos de reserva. Indica: puse en una balanza lo bueno y lo malo de este gobierno y tiene más cosas positivas, pero una de las cosas malas es el reparto de fondos de reserva en el sueldo. Yo propongo que sea de forma voluntaria, es decir, quien quiere que le agreguen al sueldo, pida al empleador, caso contrario, siga ahorrando en el IES, ya que eso es para la vejez y como fondo para poder acceder a préstamos quirografarios e hipotecarios. Señor presidente, que sea voluntario el pago de fondos de reserva mensual, no obligatorio. Le agradeceríamos muchos. Leticia Morán titula su email en honor a la verdad y agrega: recibo mis felicitaciones por el periódico digital que han creado. Es una gran iniciativa que nos permitirá a los ciudadanos tener acceso virtual a las noticias y enlaces de la Presidencia de la República y más aún emitir criterios, comentarios, sugerencias y quejas para buscar soluciones viables a todos los problemas que se presentasen. De veras, felicitaciones. Ahora tenemos una carta de Diana que se refiere a los enlaces sabatinos. Ella dice: felicito y agradezco al gobierno y principalmente al presidente por los informes sabatinos. Coincido por lo tanto con este comentario de que es la programación más esperada y me imagino que es igual para muchos que estamos fuera del Ecuador. Personalmente trato de conectarme a internet los sábados para escuchar el informe de primera mano. Como habíamos anunciado hace pocos momentos, se encuentra con nosotros el ministro de Gobierno, Gustavo Yalc. Con él vamos a dialogar sobre un tema que ha sido hasta cierto punto maltratado por ciertos sectores de la prensa nacional: las reformas al Código de Procedimiento Penal. Ministro, bienvenido a La Ciudadano Televisión. La primera pregunta que se hace la población, y se han hecho eco los medios de comunicación, es que ¿está despenalizado o no el robo y el hurto en el Ecuador? Marco Antonio, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo espacio de diálogo con la ciudadanía. El hurto y el robo no están despenalizados, ni lo ha despenalizado las reformas al Código de Procedimiento Penal. El hurto y el robo siguen siendo infracciones penales, tienen una sanción penal privativa de la libertad. Las infracciones penales se dividen en delitos y contravenciones y dependiendo de la gravedad de la infracción pueden ser consideradas como delito o como... Entonces, ministro, hagamos un ejemplo claro para que la población tenga una idea de lo que significa esta diferencia entre hurto y robo, porque correcto, de esto se ha hablado muchísimo y se ha malinterpretado al mismo tiempo. Correcto. La diferencia está en la vulneración de un valor social y de la gravedad de la infracción. El hurto, bajo cierto monto y en ciertas condiciones, es una contravención en tanto en cuanto no significa una violencia a las personas, no significa fuerza en las cosas, es decir, no estamos delante de la infracción de una persona que
le han maltratado, le han golpeado, le han amenazado con un arma de fuego o han roto algo para llevarse alguna cosa. Es decir, yo dejo el esfero ahora, me olvido y alguien me hurta. Esto es... Claro, eso es un hurto menor incluso por el valor que tiene y debe ser llevado hacia una comisaría. Pero, si más allá del valor de la cosa robada, si ese esfero que a usted le roban de $10, digamos, o un celular de 50 o de $100, más allá del monto, y pongamos simplemente, a alguien le roban $20, pero para arrebatarle esos $20 le han golpeado, o le han amenazado con un cuchillo, o ha sido herido, o le ha sido amenazado con un arma de fuego. Eso es un robo, un delito que debe ser presentado ante la Fiscalía, no importa el monto. El monto simplemente establece el llevar hacia la Fiscalía o hacia la comisaría el hurto sin ningún tipo de violencia. ¿Qué es lo que sucede con estas situaciones que lamentablemente ocurren? El celular que se le roban a una persona, digamos que cuesta menos de $100, va uno, denuncia a la Fiscalía. ¿Qué ocurría? Que simplemente en la Fiscalía monto, pues, no le dan agilidad, no le daban ninguna atención, porque lo que implica un proceso penal en tiempo y en recursos es quizás demasiado, y en la Fiscalía se presentan 250.000 denuncias. ¿Y la comisaría entonces sí lo puede hacer? La comisaría lo tiene que hacer y lo va a hacer porque su proceso es muchísimo más ágil, en primer lugar, es casi y puede en una audiencia, como un sumario. Exactamente, y en una audiencia determinar finalmente una sanción. Pero digamos que esa persona tiene que acercarse a la comisaría a denunciar que le hurtaron algún objeto. Exactamente. Y, por un lado, si se conoce, si es delito flagrante, será sancionado inmediatamente en una audiencia. Si tiene el nombre de la persona, se puede convocarle a la audiencia y se le puede traer con la fuerza pública. Si no se conoce el nombre de la persona, el comisario trasladará el tema a la policía judicial para que haya la investigación y se llegue a determinar quién es. Y una vez que se determine quién es, será traído con la fuerza pública delante del comisario y sancionado de manera inmediata con las pruebas, evidentemente, del caso, pero sancionado de manera inmediata. En cambio, que un proceso judicial, justamente por la dimensión de la pena que se va a establecer, 1 año de prisión, 2, 5, 6 años, 10 años de prisión o de reclusión, involucra un proceso judicial con el debido proceso que es mucho más largo y que para el tema de robo de pequeñas cosas, hurto sin violencia de pequeñas cosas, no hay una respuesta judicial. Pero ¿cómo estamos, ministro, en cuanto a la infraestructura de comisarías, que es otro aspecto importante? Si no existen en las diferentes ciudades una comisaría lista como para poder receptar mi denuncia, simplemente eso se queda allí. Marco Antonio, se están haciendo esfuerzos muy importantes que ya están en marcha y que están dando resultados y faltan cosas por hacer. Pero también hay que entender lo siguiente, que las comisarías se van a convertir en juzgados de contravenciones en la función judicial. Porque de acuerdo a normas internacionales y que recoge nuestra nueva Constitución, todo lo que implique una sanción privativa de libertad tiene que ser realizada por jueces de la función judicial. Por eso se van a convertir las comisarías en juzgados de contravenciones. Mientras esto ocurre y en atención justamente a estas reformas, se está incrementando el número de personal dentro de las comisarías, se les está equipando con equipamiento tecnológico, informático, hay mayor capacitación para nuestros comisarios, se están mejorando las infraestructuras ahí donde es posible hacerlo. Entonces hay una inversión importante ahí. Antes de irnos al corte, ministro, es curioso que este tema se ha quedado detenido en los medios de comunicación durante esta última semana, pero tenemos entendido que la Asamblea o la Comisión de Fiscalización abordó por lo menos como con 6 meses de anticipación. Así es, esto fue un tema que se debatió ampliamente en la Comisión Legislativa y muchos juristas y muchos grupos hicieron llegar sus observaciones y sus opiniones. Sin embargo, ahora hay de 130 artículos que implican la reforma, una discusión sobre 2 artículos específicamente y que quizás no fueron presentados adecuadamente, porque no se puede presentar la reforma diciendo que ahora se ha legalizado el robo, el hurto, como irresponsablemente algunas personas lo han dicho. Incluso se ha llegado a decir que el robo de un animal ya no es delito, en fin, una serie de cosas que tergiversan completamente la realidad de una reforma que tiene muchas virtualidades, como muchos juristas serios lo han reconocido, y que en el caso del hurto sin violencia se aplica para contravención, pero un robo, aunque sea, insisto, de $10, si mediaron violencia en las personas, fuerza en las cosas, amenaza con armas de fuego, eso sí es un delito. Eso es un delito que tiene que ser llevado a la Fiscalía, justamente para que lo pueda investigar y transformar en un proceso judicial penal.
Correcto, vamos a hacer una pausa en este momento y luego regresaremos en el diálogo con el ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, aquí a través del Ciudadano TV, el programa de la Revolución Ciudadana. Esta mañana el Ciudadano TV dialoga con el ministro de Gobierno, Gustavo Yalc. Para seguir insistiendo sobre este tema y tener la claridad suficiente, vamos enseguida a presentar un reportaje de Cristian Caiza. Él nos dará a conocer algunos elementos clave para entender esta circunstancia. Luego retomamos el diálogo y también abordaremos otras temáticas que son de interés con nuestro invitado. La ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal genera opiniones a favor y en contra, matizando así un debate nacional. Lo que busca esta reforma es mejorar la administración de justicia, aligerar la cantidad de juicios y defender en derecho a las víctimas. El mensaje tiene que ser muy claro. Aquí no hay carta blanca para delinquir, pero tampoco hay abusos a nombre de la justicia contra las personas inocentes. Hay mano dura para quienes cometen delitos, para quienes cometen contravenciones. La discusión del momento se centra en la distinción entre robo y hurto. A decir del ministro de Gobierno, el robo no ha sido despenalizado y sigue siendo delito. Si se ha producido un hurto o un robo con violencia, por más que este robo haya sido de $5, de $10, si se ha producido con violencia, eso constituye un delito que debe ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. El contenido de la reforma tiene aristas importantes como la modificación en el monto de la contravención, que hoy es de 3 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $654. Este analista no está de acuerdo con las reformas. Significa que usted ha trabajado 3 meses para que un pícaro se le lleve un bien, ¿sí? Se le lleve un bien y lo lleven ante el comisario. El comisario le imponga una pena, le ordene devolver el bien sustraído y este simple y llanamente no lo tiene. Estas reformas además conllevan a la modernización de las comisarías, que son las encargadas de recibir las denuncias de hurto sin violencia, por ejemplo. Igualmente hacemos un análisis de personal dentro del Ministerio de Gobierno para una mejor ubicación de este recurso humano que involucre también un incremento de personal en las comisarías existentes, junto con el mejoramiento de los aspectos tecnológicos. A finales de julio se espera contar con toda la reforma estructuralista, ya que las modificaciones realizadas van paralelas a una revisión integral de todo el sistema penal ecuatoriano. Además, se espera que el Consejo de la Judicatura nombre a los 52 jueces de contravención, quienes darán agilidad a las denuncias. Para el Ciudadano TV, la imagen de la Revolución Ciudadana, Cristian Caiza. Hemos escuchado, hemos mirado entonces estas circunstancias, algunos criterios, entre ellos del presidente del Colegio de Abogados, Víctor Hugo Ceballos, que está totalmente en contra. Una apreciación, ministro, sobre lo que ha dicho el doctor Ceballos. Claro, yo diría que en el ejemplo que pone el doctor Ceballos, diríamos, bueno, esa persona que se le han hurtado un monto menor a lo que implica la reforma, $500. En la Fiscalía, ese hurto sin violencias, ¿qué trámite ha tenido en los últimos años? Ninguno. ¿Ha habido alguna sentencia penal de algún tribunal penal que sancione penalmente a quien hurtó un celular o hurtó una cantidad de dinero menor a la que implican las reformas? Ninguna. El problema no está en la reforma. El problema está en las lentitudes judiciales que la reforma quiere justamente corregir. Entonces el sector judicial es el problema. La misma función judicial. Existe un sistema de justicia que tenemos que abordarlo integralmente. Y esta es una parte. Y esta es una parte. La ley es apenas un instrumento. La ley es un instrumento que va a permitir que funcione mejor el trabajo de la Fiscalía, que funcione mejor el trabajo que realizan los jueces. Y por supuesto que hacen falta aún más reformas desde el punto de vista legal y que implican una reforma al Código Penal, porque ahora hemos reformado el Código de Procedimiento Penal, afinando la oralidad para que los procesos vayan más rápido y podamos tener también estándares adecuados de presos
con sentencia y no presos, una gran cantidad de presos sin sentencia. Bueno, seguramente, ministro, la población se preguntará ¿por qué el ministro de Gobierno le pregunta sobre cuestiones judiciales? Es indiscutible que usted maneje ese tema por su trayectoria y experiencia, fue además ministro de Justicia, pero queremos también aprovechar este espacio para abordar otras temáticas. Una de ellas, el sector evangélico se siente perseguido por el gobierno. Eso al menos es lo que han manifestado ciertos líderes de la Iglesia evangélica. ¿Cuál es el verdadero significado de esta propuesta que ha hecho el gobierno en estas circunstancias? Gracias, Marco Antonio, por esa pregunta que es muy importante también de clarificar. Nosotros hemos tenido conversaciones con varios grupos evangélicos, con iglesias, y realmente una vez que se ha tenido la conversación se han dado cuenta que no hay ningún problema. Quizás ha habido algún tema que no ha estado totalmente claro. Se trata exclusivamente de una base de datos. El registro único de organizaciones no gubernamentales involucra tener como una guía telefónica, si queremos simplificar el ejemplo, para tener toda la información de las más de 46.000 organizaciones que existen registradas en nuestro país, que esa información esté disponible orgánicamente en una sola base de datos. No es una institución que va a regular nada. No es una persecución, no es que ustedes quieren saber los nombres, apellidos, los teléfonos, cuánto tiene de recursos y todo con algún fin específico. No, Marco Antonio, en el Ecuador se respeta la libertad de cultos, el gobierno nacional garantiza la libertad de cultos en nuestro país, así lo establece nuestra Constitución y así son nuestras convicciones democráticas. No hay ninguna persecución a ninguna práctica religiosa en nuestro país, hay total libertad de cultos, y lo que se establece, y muchas, incluso algunas de las organizaciones evangélicas, iglesias evangélicas, algunos que han protestado, se encuentran ya registrados. Algunas de las personas que han salido en los medios de comunicación rechazando el mecanismo ya se encuentran registrados. El Centro Evangelístico Asambleas de Dios está registrado. Ya se encuentra registrado y eso no ha implicado ningún tipo de persecución ni puede implicar. Entonces hay un acuerdo ya, es decir, hay una clarificación de este tema. Así es, había simplemente para cerrar el tema o decir algo más, Marco Antonio, había una dificultad de tiempos, esos tiempos se han ampliado ya. E incluso hay conversaciones. Hay que también diferenciar. Hay unos requisitos adicionales para aquellas organizaciones que quieran recibir dinero del Estado y tienen que acreditar ciertos requisitos adicionales para recibir dineros del Estado. Pero las organizaciones que no reciben ningún dinero del Estado no tienen ningún requisito adicional, y aquellas que van a recibir dinero del Estado tampoco es ningún problema, ninguna injerencia, simplemente son datos adicionales específicos. No, el registro no controla. Las organizaciones tienen sus propios mecanismos de control y las entidades tributarias u otras sus mecanismos, pero no el registro. Ministro, usted asumió hace un poco más de un mes la cartera de gobierno, pero usted mantuvo la cúpula de la Policía Nacional, pese a ciertos y varios cuestionamientos que se han dado. ¿Por qué mantuvo la cúpula? ¿O esta es una decisión definitiva o lo va a revisar más adelante? Marco Antonio, en el servicio público las personas somos transitorias. Y lo importante son las instituciones y un trabajo por objetivos. En estas semanas, estas iniciales semanas del Ministerio de Gobierno, nos estamos diseñando todo un trabajo, se está trabajando en función de objetivos, de agendas, de resultados, y eso es lo importante. Las personas pueden variar y pueden cambiar, pero lo importante en lo que estamos nosotros trabajando es en los objetivos institucionales y en servir mejor a la ciudadanía. Otra preocupación ciudadana es el futuro que tendrá esta unidad de investigación especializada, que ya no se va a llamar UIS, entendemos, sino otra unidad dependiente exclusiva de la Policía Nacional, con recursos nacionales y no sé si recursos internacionales. Marco Antonio, también es importante definir que no nos parece adecuado que exista un relacionamiento directo con nuestros oficiales de policía para realizar actividades que son de interés nacional, aunque los financiamientos puedan ser necesarios. Aquí lo que se requería era definir una política interna muy clara, a través de la cual se siga llevando a cabo el trabajo de inteligencia y de lucha contra el crimen organizado, como se sigue llevando a cabo, pero a través de mecanismos en los cuales existan claramente definidos los canales de mando internos de las instituciones y también se establezcan por escrito los protocolos y los convenios de trabajo. ¿Usted no admitirá otra vez que se presente en el país un convenio con un país del extranjero, con otro país que pueda entregar los recursos y que controle inclusive el nivel de investigación que realizan los oficiales policiales? Y que además el polígrafo se pase delante de autoridades internacionales y no nacionales.
que todo el control del manejo de recursos se haga delante de autoridades y para autoridades internacionales y no participen las autoridades nacionales. Nosotros hemos hecho nuestra parte de trabajo, que es organizar de mejor manera ¿Pero que no tienen recursos en este momento? Existen recursos, por supuesto que la unidad de lucha contra el crimen organizado está ya en trabajo, está funcionando con recursos nacionales y existen conversaciones. La prensa ha dicho que la unidad de investigación de la Policía Nacional Especializada está muerta prácticamente. La UIS, por supuesto que ha sido reemplazada. Digamos el concepto de investigación. No, por supuesto que no. El concepto de investigación, de inteligencia, además no es la única unidad que venía haciendo trabajos de inteligencia en la Policía Nacional. Existe la Dirección General de Inteligencia y también la Dirección Antinarcóticos y otros grupos que también hacen trabajo de inteligencia. La UNACE hace un trabajo fantástico de inteligencia y por eso también tiene un gran nivel de efectividad en la lucha contra los secuestros y existe una acción combinada y toda la buena lucha que hace el Ecuador contra el crimen organizado, en buena parte sin duda por el trabajo de lo que significaba la UIS, pero también es un trabajo en equipo de la policía con otras unidades para llegar a estos resultados. Y ahora la unidad de lucha contra el crimen organizado seguirá haciendo el trabajo de lucha contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico, y lo hará más organizadamente dentro de la institucionalidad de la policía. Una cuestión más, ministro. Usted esta semana presentó a sus nuevos colaboradores, quienes le acompañarán en la cartera de Estado. Un equipo bastante técnico que ha sido presentado. ¿Cuál va a ser el objetivo básico, principal, del ministro Gustavo Yalc y su equipo de trabajo? Ahí tenemos varios retos importantes. El uno es que desde el Ministerio de Gobierno nos enfoquemos en el servicio público. El Ministerio de Gobierno presta muchos servicios directos a la ciudadanía, desde la Dirección de Extranjería, las comisarías, las intendencias, y tenemos que mejorar muchísimo el servicio a los ciudadanos y preocuparnos de la seguridad ciudadana también como un servicio público y como un derecho de los ciudadanos, y en ese trabajo estamos con la Policía Nacional, y entender que la seguridad pública es importante, proteger las instituciones, pero es tan importante o más importante proteger a los ciudadanos. Por eso la distinción con seguridad ciudadana. Seguridad pública, por supuesto, pero también seguridad, y más aún seguridad ciudadana como un servicio a las personas, a todos los miembros de la comunidad. Así que tenemos una serie de proyectos para modernizar al propio Ministerio de Gobierno, para modernizar los servicios que presta en extranjería, en intendencias, comisarías, etcétera, y también seguir trabajando en la modernización de la Policía Nacional, dándole prioridad a aquello que implica porque no solo son recursos, sino un buen Exactamente. Hay muchos recursos que ya el gobierno ha invertido y seguirá invirtiendo, pero no es solamente un tema de logística y de medios, hay un trabajo coordinado, rendición de cuentas en lo que implica el manejo de fondos públicos y los resultados, que es lo importante. Ministro, gracias por su presencia aquí en el Ciudadano Televisión. Con todo gusto, Marco Antonio, ha sido realmente un placer. Gracias al ministro Gustavo Yalc, ministro de Gobierno, nos acompañó en esta oportunidad. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en el Ciudadano TV. Gracias por escribirnos, no deje de hacerlo al email info@elciudadano.gov.es o comuníquese en Quito al teléfono 2584-000, extensión 333. Gracias por su compañía. Estaremos con ustedes el próximo domingo a las 11 de la mañana para compartir noticias positivas de la Revolución Ciudadana. Hasta pronto.